Bueno, ahora sí, les doy oficialmente la bienvenida a este conversatorio que hemos denominado La economía social y solidaria ante el neoliberalismo, un conversatorio organizando en el marco del lanzamiento del doctorado en Economía Social, Comunitaria, Solidaria y Popular de nuestra querida UNTREF, y también en el marco de esta primera semana latinoamericana y caribeña de la economía social y solidaria. En esta oportunidad tenemos dos invitados de lujo convocados para este conversatorio, a quienes voy a pasar a presentar y en breve ya les daré la palabra. Bueno, en primer lugar, quiero saludar y agradecerle especialmente a José Luis Coragio, quien es economista, profesor emérito de la Universidad Nacional del Sur, doctor honoris causa por la Universidad de Misiones, es ex rector y director de la Maestría en Economía Social de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Es autor de numerosísimas publicaciones, seguramente todos y todas ustedes lo conocen, y también tenemos el honor de que sea miembro del comité académico de nuestro doctorado. También voy a presentar a el queridísimo compañero Jorge Bragulat, que es doctor en Ciencias Económicas, es el director del Centro de Estudios de la Economía Social de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Él fue rector y profesor de la Universidad Nacional de La Pampa, profesor de la Universidad de Buenos Aires y profesor de la Universidad de Barcelona. Actualmente es el director de la maestría y del doctorado en Economía Social, Comunitaria, Solidaria y Popular de nuestra universidad. Bueno, así que yo para comenzar este conversatorio le voy a dar en principio la palabra a Jorge y luego a José Luis, ¿sí? Jorge, todo tuyo. Bueno, muchas gracias Natalia, gracias por la presentación, gracias a todos y todas por la presencia, por tener interés en este tema. Te agradezco Natalia especialmente por tu dedicación al trabajo en tu rol de coordinadora académica del doctorado que estamos compartiendo en el trabajo, y también especialmente a José Luis, que no solamente ha aceptado la invitación de participar en este evento, sino también de formar parte y que nos honra del comité académico de nuestro doctorado. Decir que este doctorado es el producto de la acumulación de mucho trabajo y sacrificio en última instancia dentro de la universidad pública, que comienza hace 23 años con un curso virtual que todavía continuamos y que después fuimos progresando y creciendo en la especialización, en la maestría y ahora en el doctorado, que va a empezar a funcionar con la primera inscripción e iniciaremos en marzo de 2026. Bueno, el tema que nos convoca está relacionado con la economía social ante el neoliberalismo. Voy a tener que ser muy breve con todas estas cosas, por lo tanto van a quedar bastantes cosas pendientes y a lo mejor quedan algunas resonando como para que después dialoguemos, más que pregunten, dialoguen y opinen sobre este tema que nos parece fundamental. La economía social se enfrenta al neoliberalismo en 4 dimensiones, para ser sintético. Una dimensión económica, una dimensión social, una dimensión cultural y una dimensión política. Desde el lugar de la economía, nosotros luchamos permanentemente en contra de la cuestión de la concentración, lucha que nos está haciendo evidentemente no solamente difícil, sino imposible de torcer en el cortísimo, en el mediano y tal vez en el largo plazo, pero estamos ilusionados que en algún momento tendremos la gran oportunidad, o la humanidad tendrá la gran oportunidad. Esa concentración también está agravada por el tema de la financiarización, es decir, la preeminencia de las finanzas por sobre la economía. Lo vemos clarito en la Argentina, donde el rol financiero y monetario, digamos, atraviesa todo y
supera todo, supera a la cuestión de la economía, y todos los debates giran alrededor del tema de las finanzas y no del tema de la economía. O sea, para ser más concreto, en nuestro país, en el tema del dólar, el tema del peso, el tema de la devaluación, etcétera, etcétera. Y también un capitalismo rentístico que ha aparecido en los últimos años, según las manifestaciones de Varoufakis, que me parece, digamos, que tiene un escrito bastante interesante sobre el tema, donde las economías de plataforma se ponen en el medio precisamente entre el empresario capitalista y el consumidor. Es decir, aparece un nuevo actor que absorbe, digamos, parte de las ganancias del empresario y parte, digamos, del aporte que realiza el consumidor, y se transforma en un empresario rentístico con un crecimiento exponencial, digamos, que lo vemos a diario y utilizamos nosotros esas plataformas. Tal es el caso de Amazon, tal es el caso de Mercado Libre, tal es el caso de Uber, de Booking, de Rapid, donde no solamente aparece una intermediación ahí en el que trabaja y el que consume, sino que aparece una precarización adicional del trabajo en todo el mundo. Este eje de las plataformas, digamos, es una competencia y es un espacio de lucha permanente, fundamentalmente entre Estados Unidos y China, y Estados Unidos de alguna manera está optando por todos los recursos posibles, y a nosotros nos llegan por una cuestión adicional y permanecemos, sobre todo América Latina, como jamón del sándwich. ¿En qué sentido? En que el dólar aparece como una presión adicional que ejerce Estados Unidos sobre todos nosotros, de tal manera que esa moneda, en la medida que tenga preeminencia en nuestras economías, puede aparecer como una nueva barrera para la penetración de los intereses chinos, comerciales o empresariales. Es decir, que esa dimensión y esa concentración, que no solamente no favorece a la cuestión económica, sino tampoco favorece a la vida, en última instancia, porque las apetencias que hay alrededor de todo esto son inimaginables. También hay una dimensión social. Esta dimensión social aparece en los exagerados desniveles de ingresos entre las empresas y entre las personas. Voy a dar un solo ejemplo. En Mondragón, que se considera como el espacio cooperativo de trabajo más importante del mundo, que tiene una facturación global y grupal de unos 14.000 millones de euros por año, con numerosas empresas, sobre todo que están adicionadas a espacios de investigación propia que tienen 33 centros de investigación. Y en ese conjunto de 74.000 personas trabajando, los niveles de ingreso entre el que más gana y el que menos gana es de 1 a 6. Podemos decir así, si es un cooperativismo debería ser 1 a 1. Bueno, ahí hay mucho para discutir. Lo cierto es que es de 1 a 6. Pero en las mismas empresas, con la misma tecnología y casi el mismo producto, de una empresa lucrativa privada, la diferencia entre el que está en la puerta de entrada diciendo hola, bienvenido, al gerente general, hay una diferencia de 1 a 79. 1 a 79. Evidentemente, la construcción social que se está haciendo a partir de esas diferencias de ingresos es impresionante, donde se produce un desequilibrio social notable y se produce una sociedad totalmente quebrada, sin cohesión, donde los pobres van a ser cada vez más pobres, están siendo cada vez más ricos, y los ricos cada vez pocos, cada vez más ricos, duplicando su riqueza en muy pocos años, como es el caso de los dueños de Amazon. Es decir, algunos viviendo en barrios cerrados y otros viviendo en barrios muy abiertos y casas sin techo. Y eso es de alguna manera la construcción de esta sociedad en la que estamos sumergidos. Y en esa dimensión social nosotros estamos en una sociedad totalmente quebrada, donde no hay una cohesión social, donde no hay una comunicación
ni siquiera una comunicación cultural entre los espacios muy ricos y los espacios muy pobres. Y también una dimensión cultural, que es una batalla permanente por el sentido común, ¿no? Y en esa dimensión, la economía social tiene mucho que hacer y mucho que decir. Y se está confundiendo el objetivo esencial que tiene la economía social, que es alcanzar el buen vivir, en el sentido de generar un individuo que esté en armonía consigo mismo, que esté en armonía con la comunidad, que esté en armonía con la naturaleza y por lo tanto la conformación de una sociedad, entre comillas, vivible. Y ese concepto del buen vivir en la economía en la que estamos va a la dimensión del vivir bien, que con las mismas palabras adquiere distintos sentidos. Y se entiende, digamos, culturalmente en estos momentos, el vivir bien como tener acceso a todos los bienes de consumo posible. Y la cuarta dimensión es una dimensión política, digamos, donde existe un deterioro por parte del Estado, por parte de la construcción de un Estado que debería tender a la igualdad de oportunidad de los ciudadanos, y lo que tenemos es un Estado y dentro del Estado gobiernos que el objetivo es la destrucción del Estado, dicho casi textualmente, o un desequilibrio del Estado en detrimento del mismo y en favor del capital concentrado, en favor de las transnacionales, en favor de los fondos de inversión, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, digamos, estamos en una defensiva bastante importante que nos tiende a abroquelarnos, a refugiarnos y a conservar lo que tenemos, más que hacer un lanzamiento de crecimiento. En esa dimensión económica, en esa dimensión social, en esa dimensión cultural y en esa dimensión política, ¿dónde estamos nosotros y qué es lo que podemos hacer? La economía social y solidaria es un proceso de construcción social, es un proceso de construcción cultural y social tendiente a una distribución equitativa de la riqueza y que utiliza como instrumento para llegar a ello a la economía. La economía es una herramienta para un objetivo social y para un objetivo cultural. Y una economía construida de abajo hacia arriba y por lo tanto es una economía evolutiva, es una economía de evolución pacífica. No es una cosa revolucionaria en el corto plazo. Sería revolucionario si la miramos hacia el largo plazo y hacemos el pasaje de la película rápida de tal manera que lleguemos a la construcción rápidamente. Pero la cuestión evolutiva permite que sea una cuestión pacífica que convive con el capitalismo, pero que va ganando espacios, y esos espacios que va ganando necesitan de una nueva cultura y necesita de un nuevo pensamiento social como para que se consolide. Porque si no, las grandes cooperativas que, por ejemplo, se han creado inclusive en la Argentina, muchas terminaron resquebrajándose, disolviéndose y quebrando, y que de alguna forma, más que una quiebra económica, ha significado una destrucción cultural a un espacio importante. No vamos a hacer mención de cuáles, pero más o menos en el imaginario de todos está presente. Es decir, que nosotros necesitamos del Estado, pero somos independientes del Estado. Necesitamos ahora que el Estado no nos oprima, ¿no? Tenemos un Estado adverso desde un lugar cultural hacia la economía social. Un Estado adverso culturalmente porque promueve no la solidaridad, sino el individualismo. Y en ese sentido, nosotros propendemos a tener un vínculo estrecho con el Estado en la medida que las políticas públicas tiendan hacia la equidad. Ahora nos resulta muy difícil tener un diálogo sincero y honesto con el Estado, por cual hay disposiciones, voy a mencionar solamente una. Nosotros tenemos en Argentina el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que es quien registra las matrículas de todas las cooperativas y mutuales y que le da vida a ella y le da la personería jurídica. Una de las disposiciones es
digamos, la persecución hacia aquellas cooperativas que tienen pocos integrantes. Se pueden constituir cooperativas con 5 asociados, sin embargo, el Estado las ha perseguido, no aprueba ninguna cooperativa con esas características, y si existe dificultad para juntarse, para armar un proyecto asociativo de muchas personas, digamos, hay que facilitar esa unión, y en la mayoría de los países, en España, en Mondragón, digamos, con 3 personas se hace una cooperativa de trabajo. Con la dificultad que hay para organizar el trabajo, en la medida que le pongamos barreras y que tendamos culturalmente a decir, bueno, sálvese quien pueda de una manera individual, evidentemente que el individualismo no va a conducir a una gran estructura, o a una estructura, aunque sea pequeña, pero solidaria desde la base. Entonces, la economía social, si es un proyecto social y cultural que utiliza la herramienta de la economía como para generar una sociedad más equitativa, debe centrar sus esfuerzos en varios aspectos. Primero, un esfuerzo en educación y capacitación. Esto puede sonar así muy utópico y decir, bueno, siempre se dice educación y capacitación. ¿Educación en qué sentido? Educación es saber pensar y capacitación es saber hacer. Las empresas capitalistas tienen incentivo a que la gente que trabaja sepa hacer, y no tienen incentivo en sí que sepan pensar, en el sentido de que quien piensa es el dueño del capital, que va a decidir y va a imponer su pensamiento en lo que tiene que hacer la empresa. Pero nosotros, digamos, con el tema de la educación en el saber pensar, es que el individuo tenga autonomía como persona y esté en condiciones de decidir. Decidir en la política, decidir en la economía, decidir en la vida, que tenga elementos e instrumentos. Y en ese sentido, me parece a mí que es importantísimo como concepto pensar en la educación y en la capacitación. Ahora, una educación dentro de la economía social, en términos teóricos, sin una capacitación, vamos a empezar a discutir cosas principistas y no nos vamos a poner a trabajar. Educación y capacitación. Pero la capacitación sola, sin educación, nos va a hacer pragmáticos, perder el rumbo o sin saber el rumbo en que tenemos que hacer, y vamos a ser funcionales al capitalismo, que es quien nos está obstruyendo todos los caminos. Si nosotros pensamos que en la economía social hay una persona con un voto y es una economía de personas, no es una economía de capitales, por lo tanto nos interesa que esa persona como grupo tenga el mayor nivel posible educativo, cultural y de capacitación. Si es solidario y aporta lo suyo, cuanto más niveles tengamos de educativo, mejores niveles vamos a tener en la discusión y en la toma de decisiones. No podemos resolver cosas a un nivel, digamos, determinado si estamos bajo de ese nivel. No podemos plantear cosas de un nivel determinado de abstracción si no estamos en condiciones de entenderlo. Y si está uno en condiciones de entenderlo y los otros no, digamos, desfavorece al grupo. Al grupo le interesa que todos crezcan, mientras que en el capitalismo a algunos les interesa que unos no crezcan en el sentido educativo. Entonces, aquí lo que nosotros estamos queriendo forzar es a las estructuras que más o menos tienen capacidad de decisión y todavía tienen capacidad de ahorro como para invertir, sobre todo las cooperativas y las mutuales, que no se dediquen a hacer escuelitas propias de juguete, sino que junten capitales como para armar una verdadera escuela de capacitación y de educación cooperativa en asociacionismo con universidades, digamos. Cada uno tiende a decir, bueno, yo necesito esto, voy a hacer esto. Lo que necesita es el mayor nivel posible en cualquiera de las cosas, tanto en el tema de capacitación como en el tema de educación. Ahora, lo que está claro es que dentro de la cuestión de la economía social, hay 3 espacios que son claves como para pensar hacia el futuro, como para que trabajen en conjunto.
Y esos tres espacios, a mi criterio, son el cooperativismo y el mutualismo, el sindicalismo y la economía popular. ¿Qué decir del cooperativismo y del sindicalismo? Hay dos tipos de cooperativas en el mundo. Las cooperativas de trabajo y todas las demás. Ah, bueno, me dirán, sos un exagerado. No, no. Las cooperativas de trabajo, que son las únicas donde se produce el fenómeno de la autogestión, porque quienes trabajan son los mismos que deciden, y los que deciden tienen que trabajar. En el resto de las cooperativas que no son de trabajo, hay una ruptura entre el capital cooperativo, que son de los socios que de manera equitativa lo van trabajando, lo van haciendo crecer y que de manera equitativa obtienen los retornos, pero los que trabajan tienen una relación de dependencia con el capital cooperativo. No es un objetivo final del cooperativismo en el sentido utópico que el que trabaje tenga una relación de dependencia con el capital. Eso es un espacio teórico a trabajar mucho porque de alguna forma no está en muchos casos ni siquiera planteado. Y en otros casos donde está planteado muchas veces está rechazado. Pero pensar que los que conocen el funcionamiento de la empresa y cuanto más grande sea la empresa cooperativa, van a ser quienes trabajan y no quienes dirigen, que conducen. Y los que trabajan tienen que ir al rendimiento de la cooperativa en el sentido de que no les sea indiferente el resultado final, sino que estén integrados a un proyecto y a un proceso, de que haya una conjunción entre ambos, entre el asociado y el que trabaja, que también debería participar de ese espacio. El otro espacio es el sindicalismo. El sindicalismo en el momento actual es un sindicalismo en retroceso por varios motivos, pero fundamentalmente como el trabajo registrado, el trabajo en blanco, está siendo cada vez más escaso, hay un refugio por parte del propio trabajador, independientemente de las dirigencias, de conservar lo que tiene, y cada vez va siendo más reacio a una disputa general y a una disputa por el poder en el sentido general, sino una disputa por la conservación del trabajo, de un trabajo aislado, de un trabajo en solitario o de un trabajo en una empresa, si es chica, grande, lo mismo. Por lo tanto, si no hay tampoco una dirigencia estratégica que amortigua ese pensamiento negativo, se va a ir transformando el sindicalismo en una cuestión cada vez más conservadora de lo que tiene y por lo tanto haciendo el juego al statu quo imperante sin pensar en una evolución o en una revolución como ha sido en otro momento. El cambio, digamos, de la abolición del sindicalismo en la evolución histórica de un pasaje de una convicción de tipo marxista a una convicción de tipo de socialdemocracia, lo que está haciendo es que el sindicalismo tenga una dependencia estructural y estratégica con el capital. No hay un sindicalismo si no hay una empresa, si no hay un empresario que tenga una empresa que contrate trabajadores. Por lo tanto, el sindicalismo planteado así está condenado a la eterna relación de dependencia del que trabaja. Será una disputa de una mejor redistribución, será una disputa de mejores vacaciones, será una disputa de lo que sea, pero no será una disputa en la independencia de la autonomía de la decisión de la persona y que el trabajo sea la preeminencia de todo. No para hacer algo revolucionario de la redistribución de arriba hacia abajo en la toma del poder al estilo marxista de redistribución, sino una modificación estructural del pensamiento y de la integración del trabajo en otro sentido. El sindicalismo ha rechazado estratégicamente la conformación de cooperativas de trabajo porque piensa hacia adentro. Toda cooperativa de trabajo se independiza del sindicato porque no tiene razón de ser el sindicato. ¿Por qué? Porque el que trabaja en una cooperativa se tiene que reivindicar a sí mismo y tiene que hacerse huelga a sí mismo.
Entonces, ¿qué pasa? La creación y proliferación de muchísimas cooperativas de trabajo hace la desaparición del sindicalismo. Como concepto tradicional, sí. Como concepto hacia adelante, no. Porque el trabajo va a estar, digamos, integrado e interrelacionado entre distintas cooperativas de trabajo. De hecho, en muchos espacios, digamos, donde hay cooperativas de trabajo, el trabajador está afiliado al sindicato, por lo tanto es un pasaje gradual. Y es importante que el cooperativismo y el sindicalismo encuentren espacios y encuentren diálogo. Y el otro espacio es con la economía popular. Si entendemos por economía popular aquella economía donde la persona tiene que autogestionarse por sí misma, es decir, los cuentapropistas históricos nuestros, tenemos que no solamente trabajar con ellos como para que salgan de esa situación de manera individual, sino de manera solidaria con otro. Solos no van a poder resolver las cosas, van a ser permanentemente marginales. Pero si salen agrupadamente, deben salir con otra cultura, con otra visión, con otro modelo. Quien está en la economía popular y sale de una situación crítica, digamos, reproduce los valores, aquellos valores que fueron los que lo desplazaron del lugar de trabajo. Es decir, por poner cualquier ejemplo, si yo estoy de manera cuentapropista trabajando con un pequeño vehículo para hacer un transporte, digamos, de mudanza, y consigo, digamos, generarme trabajo, culturalmente hay una tendencia de nombrar a un empleado, ese empleado tenerlo en negro, por decirle algo así, y reproducir una explotación de la que sufrió él y que se desplazó del trabajo. Nuestra tarea dentro del espacio de la economía popular es una tarea educativa y es una tarea de capacitación, de las dos cosas. Y nosotros dentro de la universidad, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dar una disputa ideológica. Las palabras tienen que tener valor, las ideas tienen que tener valor. Tenemos que transferir ideas aplicables, no que sean una utopía, que sean de discusión y que jamás se apliquen. Las mejores ideas del cooperativismo han surgido al revés. Fue la buena práctica que generó una idea y que esa idea se hizo teoría y se generalizó. La prueba es la base de los principios cooperativos, donde una buena práctica generó un estatuto y esos estatutos llevaron implícitos los principios cooperativos que modificados nos mantienen hasta ahora. Teorizar la práctica, si es posible, nos daría más resultado que empezar a pensar en cosas imposibles. Una teoría sin práctica, evidentemente, nos va a hacer discutir de manera permanente en espacios académicos aislados. Ahora, una práctica sin teoría nos va a transformar en seres totalmente pragmáticos que vamos a ser funcionales al sistema, porque el pragmatismo supervive, se adapta, y para supervivir hay que adaptarse a, como se dice popularmente, a cómo viene la mano. Por eso nosotros en la universidad tenemos que profundizar, discutir, tomar las palabras, y una de las palabras claves que nosotros repetimos y tenemos y que de alguna forma intentamos hacer un video como para explicar ello, es la palabra competitividad. Que a mí siempre me sonó, si soy competitivo no coopero, o si coopero, ¿cómo voy a competir? Digamos, son cosas contradictorias. ¿Cómo resolvemos eso? Vamos a tratar de imaginarnos y pensar en algo, y vamos a ver un pequeño video que hicimos dentro del espacio de la maestría para ver si eso, con un pequeñísimo ejemplo, nos anima dentro de las universidades a explorar cosas. Una empresa es competitiva cuando produce sus bienes y servicios de forma eficiente, de tal manera de llegar al mercado al más bajo costo posible.
Sus productos tendrán mayores posibilidades de ser comprados, con lo que la empresa vendedora asegurará unos beneficios. Es importante saber que para que una empresa capitalista sea competitiva, también los individuos que componen la empresa sean competitivos. Empresa competitiva e individuos competitivos. De esta manera, el sistema capitalista está moldeando una persona competitiva no solamente dentro de la empresa, sino fuera de ella. Esto quiere decir que en esa persona estará primero el yo y después el nosotros. ¿Qué ocurre en la empresa cooperativa y en la empresa mutual? La actitud es totalmente diferente. Aquí las personas tienen la obligación de cooperar, donde el yo será dejado de lado en función del nosotros. Entonces, ¿cómo desarrollan las cooperativas y mutuales sus actividades para que actúen dentro de un mercado competitivo que es capitalista? ¿Cómo lo hacen? Las cooperativas y las mutuales tienen la responsabilidad de hacer las cosas de la mejor manera posible, es decir, con responsabilidad social, de manera solidaria entre los socios, de tal forma de llegar al mercado con un bien producido de la mejor manera. Y si bajo esta forma solidaria de producción se alcanza la eficiencia económica, las cooperativas y mutuales serán aptas y competentes para vender sus bienes y servicios. Entonces podría darse el caso siguiente: una empresa capitalista y una empresa cooperativa que producen el mismo bien al mismo costo y que deciden ponerle el precio de venta que sea el mismo. En última instancia, esas dos empresas actuando en el mercado, ¿qué es lo que está ocurriendo? Estará ocurriendo que la estructura social que está fomentando una no tiene nada que ver con la estructura social que está fomentando otra. En una actuarán individuos donde la personalidad tenderá a la competitividad, serán individualistas. Y la otra actuará personas de tipo solidario con la necesidad y el objetivo de la construcción de una sociedad más armónica y más solidaria. Si las cooperativas entonces son competentes, automáticamente son competitivas en términos capitalistas, es decir, pueden actuar en el mercado. No necesitan de la competencia para ser competentes, sino que eso ya forma parte de su manera de ser. En conclusión, la ambición de ser competitivo no es lo mismo que la responsabilidad de ser competente. Bueno, dejamos ahí mi participación y te dejo, Natalia, para que pases la palabra a José Luis. Bueno, excelente, Jorge. Bueno, antes de pasarle la palabra a José Luis, quería aclarar una especie de fe de ratas. Cuando presenté a José Luis Coragio, dije que él era profesor emérito de la Universidad Nacional del Sur, y no, es de la Universidad Nacional General Sarmiento. Así que aclarado esto, bueno, José Luis, te cedemos la palabra. Estás sin sonido, José Luis. Ahí va. Suele pasar. Bueno, en primer lugar quiero agradecer, los saludo a todos y quiero agradecerle a Jorge Bragulat que me ha permitido participar en este encuentro, que me parece muy rico este diálogo que estábamos planteando. Yo parto de la idea de que estamos en una situación de crisis económica, política, social y cultural, a la que queremos contribuir a dar respuesta elaborando opciones teóricas y prácticas a la economía actual que está destruyendo sociedades y ecosistemas. Para ello es necesario ubicarnos en el contexto real y en el estado del pensamiento económico en la actualidad. En el tiempo de que dispongo voy a proponer esquemáticamente algunos puntos para la conversación que ya inició Jorge entre ideas diversas pero fraternalmente confluentes sobre el posicionamiento de la economía
social y solidaria ante el neoliberalismo. Esto requiere una perspectiva histórica de la coyuntura actual, por lo que haré referencia a los cambios experimentados desde el liberalismo económico de inicios del siglo XX y la Gran Depresión del 30 hasta la crisis actual y el neoliberalismo, para luego esquematizar ideas centrales de la propuesta de otra economía social y solidaria, y en particular de la economía popular solidaria, concluyendo con algunas consideraciones sobre lo político de esta propuesta. En el camino sugeriría algunas líneas de investigación, eventualmente futuras tesis de interés en este campo. Comienzo. En 1944, al final de la Segunda Guerra Mundial, Karl Polanyi publica La Gran Transformación, en la que analiza, por un lado, el proceso que dio origen al capitalismo, en particular al sistema de mercados, y por otro, cómo la hegemonía del pensamiento económico liberal, con su utopía del mercado autorregulado, había llevado a la gran crisis del 30 y al posterior abandono del patrón oro, a lo que siguió el proteccionismo, que rompió el equilibrio de poderes entre los estados. Todo lo cual provocó hiperinflaciones y caos sociales que llevaron al fascismo y a la Segunda Guerra Mundial. Una de sus tesis fundamentales fue que las sociedades amenazadas por el proyecto liberal se defenderían, en lo que denominó un segundo movimiento, que surgirían fuerzas sociales y políticas proponiendo el control del mercado, ya fueran antidemocráticas, como en la experiencia del corporativismo fascista, o democráticas progresivas, como en los casos del socialismo, con la Revolución Rusa del 17 como ejemplo, o del estado del bienestar socialdemócrata keynesiano que reinó entre el 33 y el 75. Polanyi valoró las dos últimas, el socialismo y el estado de bienestar. En particular, discutió con von Mises sosteniendo la viabilidad de una economía socialista racional, aún sin un sistema de precios determinado por la oferta y la demanda, aunque perdió entusiasmo por la opción socialista debido al estalinismo de la URSS. A esto podemos agregar otra experiencia de defensa de las sociedades que Polanyi, escribiendo desde el centro y tempranamente, no consideró. Me refiero al desarrollismo, que en América Latina tuvo una versión populista, siendo los casos más notorios los de Cárdenas en México, el de Perón en Argentina y el de Getúlio Vargas en Brasil. El desarrollismo, que más o menos duró entre el 40 y el 75 como paradigma, implicaba sucintamente la visión de una economía mixta de dos sectores. Un primer sector, el de economía pública, con un Estado nacional inversor en industrias básicas y bienes públicos, regulador del mercado interno y rector del proceso de industrialización. Y un segundo sector, de economía de mercado, con un empresariado capitalista orientado al mercado interno, con la participación en ambos sectores de los trabajadores asalariados sindicalizados, luchando por una mejor distribución del ingreso. Todo lo cual se suponía que llevaría al crecimiento económico y a la modernización social, con el surgimiento de una clase media y una burguesía nacional, las que eventualmente tomarían posición por un proyecto de desarrollo nacional más autocentrado. Ahora bien, en los años 70 se da una crisis del capitalismo mundial. En lo relativo al pensamiento, la Comunidad de Naciones tomó conciencia sobre la aparición de límites al crecimiento económico que había caracterizado los 30 años dorados de posguerra. Entre otros límites estaba el de los recursos energéticos que demandaba, y en lo material se da precisamente la crisis del petróleo por acción de la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo. Se verifica un agotamiento de las políticas keynesianas y un incremento del desempleo y esta inflación, con una caída global de la tasa de ganancia del capital, entre otras cosas por los avances logrados por el sindicalismo, lo que ya tenía espantado al think tank pro mercado que se reunía en Suiza, en Mont Pelerin, donde participaban von Hayek, von Mises y Milton Friedman. Al mismo tiempo, en América Latina se evidenciaban los límites del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, lo que en 1980 genera la crisis de la deuda y el inicio de la década perdida. La respuesta del capitalismo a esta crisis ya no fue el liberalismo, sino el neoliberalismo.
que aunque estaba asociado a los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, fue estrenado por las sangrientas dictaduras latinoamericanas de Chile desde los 73, con los Chicago Boys de Milton Friedman, y de Argentina desde el 76. Un programa que sería continuado durante el regreso a la democracia. ¿Qué proponía el neoliberalismo? Adoptar los principios de la teoría económica neoclásica, crítica del keynesianismo y el desarrollismo. Liberar al mercado, desguazar al Estado mediante la privatización de empresas y servicios públicos, construir una economía mixta con dominancia del capital, concentrar la riqueza, reprimir a los sindicatos y contraer un endeudamiento externo impagable con el consecuente sometimiento a la lógica del capital financiero. En el trasfondo, comenzarían a cambiar otras condiciones organizativas y tecnológicas de la acumulación de capital, con consecuencias sociales en última instancia regresivas. Entre otras, la nueva globalización de las corporaciones y la financiarización del capital, con la proliferación de paraísos fiscales que desafiaban el control de los estados y de instituciones internacionales defensoras de las corporaciones capitalistas frente a los estados nacionales. Asimismo, la revolución en las tecnologías del transporte y la comunicación, la robotización de la producción y el redespliegue industrial del centro de la periferia, llegando a la fase actual de la revolución de los algoritmos y la inteligencia artificial, que puede ser un bien público, un instrumento de dominación si lo controlan las grandes corporaciones tecnológicas. Ahora bien, a inicio del siglo XXI se dio en América Latina un interregno con rebeliones populares que reaccionaron ante las consecuencias sociales del programa neoliberal y que posibilitaron el surgimiento de gobiernos con orientación nacional popular, como los de Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Paraguay y Uruguay. Estos gobiernos iniciaron la construcción de economías nacionales con tres rasgos comunes. Lograron un crecimiento económico sustentado en la captación estatal de las rentas internacionales resultantes del boom de las commodities, principalmente mineras y agropecuarias. Alentaron la expectativa de que ese crecimiento económico continuaría ampliando la integración social por la expansión del trabajo formal e institucionalizaron políticas de redistribución progresiva e integración social por el consumo. Hacia la mitad de la segunda década, con el agotamiento de esa ventaja de renta internacional, se verificaron los límites de esa propuesta. Se profundizó la tenaza de la deuda y hubo un retorno a gobiernos neoliberales, como en Argentina, con Macri a partir del 2015, y en Brasil, con Bolsonaro a partir del 2019. Como sabemos, con el fracaso económico de esos gobiernos neoliberales, reaparecieron gobiernos que retomaron proyectos nacionales populares. El peronismo en Argentina, el PT en Brasil, a los que se agregaron Chile, Colombia y México. En el momento actual resurgen propuestas regresivas que, aunque son formalmente democráticas, más que por el neoliberalismo, se orientan por elementos utópicos propios del minarquismo, del anarcocapitalismo y otras tendencias caracterizadas como de las nuevas derechas. Lo que puede ser ejemplificado con la Argentina actual, pero que constituye una tendencia a nivel global. En lo teórico ideológico se da una incipiente reaparición de las teorías de la escuela austríaca, von Mises, von Hayek, Rothbard. Lo que vuelve insuficiente es la crítica a los soportes teóricos neoclásicos del neoliberalismo, que al menos admiten fallos del mercado y una consiguiente intervención correctiva por el Estado. En el límite, el proyecto del anarcocapitalismo ya no es una economía mixta con dominancia capitalista, sino una economía de mercado total, con una dimensión explícita de desplazamiento de la cultura progresista. Esto implica, en lo interno, instalar el mito del mercado autorregulado perfecto, la destrucción del Estado desde el Estado, la desindustrialización y primarización de la estructura económica y un ataque al progresismo y a los movimientos sociales. Así, desde la perspectiva del derecho irrestricto a la propiedad privada, presenta los derechos humanos, la redistribución de la riqueza y la justicia social como aberraciones injustas, e institucionaliza la meritocracia y el emprendedorismo, planteando que la pobreza y la exclusión son responsabilidad individual no atribuibles al sistema imperante.
Y en lo mundial implica un nuevo juego de fuerzas con la oposición geopolítica entre Estados Unidos, que proyecta retomar América Latina como su patio trasero, y China, una potencia mundial emergente que abre la opción de la multilateralidad. Como fue a inicios del siglo XX, en esa confrontación se da un conflicto por el estatus de la moneda mundial entre el dólar, el yuan y el sistema internacional alternativo de pagos que viene proponiendo el BRICS. Por otro lado, la pugna por recursos naturales y la geopolítica están llevando a la militarización de los conflictos en América Latina y el mundo, con Estados Unidos y la OTAN a la cabeza. Las tendencias de la globalización del proceso de acumulación de capital incluyen una marcha atrás del redespliegue de la industria y su regreso a países centrales, la aceleración de la revolución tecnológica con el vertiginoso avance de la inteligencia artificial y la revolución de los algoritmos, acompañado de un desplazamiento de la categoría de ganancia a la renta que ya mencionó Ragulat, que se suma a la ya instalada centralidad de la renta financiera. Incluye también efectos irreversibles de catástrofes ecológicas y exclusión estructural y una enorme desigualdad, tanto interna dentro de los países del centro como los de la periferia, como internacional, entre centro y periferia. Sobre esto último se nos propone una política económica de doble estándar. Por un lado, una apertura para las economías de la periferia con estructuras primario exportadoras. Y por otro, el proteccionismo para los países del centro, con un freno brutal a las migraciones masivas de trabajadores desde América Latina o África a Estados Unidos y Europa. En ese contexto global se profundizan entonces, por un lado, la exclusión de los trabajadores del mercado de trabajo formal, la precarización del trabajo en general y el desempleo abierto, y por otro lado, la pobreza estructural. Como consecuencia, se transforma la estructura de clase, fragmentando y polarizando la sociedad y desplazando la centralidad que tenía la reivindicación del empleo asalariado formal a la reivindicación de un ingreso básico universal. Llegamos así a una crisis estructural del trabajo formal como principio económico de integración social. Considero que nuestro programa de investigación debe estar informado, si es que no participar, de la indagación teórica y empírica sobre estos procesos, sus consecuencias y sus posibles tendencias, porque las propuestas alternativas se basan siempre en la crítica de lo existente. Ante esto, ¿qué hacer? ¿Cómo pensarlo? Para comenzar, postulamos que el sentido de la economía no es el crecimiento y la acumulación sin límites, sino que se deriva del sentido de la vida en sociedad. Esto nos lleva a la cuestión de qué sociedad, qué vida social deseamos. Aspiramos a una sociedad que se constituya como un ecosistema sinérgico de relaciones humanas entre individuos, grupos, clases y culturas, con una democracia y una economía sustantivas, no formales, orientadas por el principio ético de la reproducción y desarrollo de la vida de todas y todos en relación restitutiva con la naturaleza. Aplicado a las instituciones económicas, tal sentido ético no es meramente un imperativo moral, sino, como señaló Franklin Kelhamer, una condición fáctica para que la sociedad perviva en equilibrio con la naturaleza. Es decir, si no se logra realizar ese sentido, la sociedad tiende a degradarse, a perder cohesión. En esta línea, desde la perspectiva de la economía social solidaria, la base económica de la sociedad deberá ser, por tanto, un sistema coordinado de relaciones solidarias de producción, distribución, intercambio y consumo, que aseguren en última instancia las condiciones materiales para resolver las necesidades y deseos legítimos de todos los miembros de la sociedad y para que convivan con democracia y en paz. Vean que digo necesidades, no demandas. La teoría hoy hegemónica dice que el mercado va a resolver todas las demandas, pero una cosa es la demanda efectiva en el mercado y otra es la necesidad. Se puede tener necesidad de vivienda, pero no poder expresarla como demanda en el mercado. Esto es lo que los pueblos originarios de nuestra América llaman con distintos nombres el buen vivir, como ya dijo Jorge. ¿Con qué conceptos teóricos y operativos podemos desarrollar estas ideas?
Aquí nuevamente tenemos un antecedente fundamental en el pensamiento de Karl Polanyi. En la Gran Transformación y otros numerosos escritos producidos durante las décadas del 30 y los 50, Karl Polanyi mostró que no se podía pensar un quehacer superador de esa crisis de alcance mundial sin cambiar los esquemas mentales para comprender la economía, a lo que denominaba la obsoleta mentalidad del mercado. Así, propuso reemplazar la teoría económica liberal por un sistema conceptual que ha sido caracterizado como teoría económica sustantiva. En base a numerosos estudios históricos y antropológicos, no a modelos formales matemáticos, Karl Polanyi mostró que el sentido de las economías empíricas duraderas no había sido ni era la asignación de recursos escasos a fines ilimitados como proponía la teoría neoclásica, ni era la imposición a los actores económicos por medio del mercado de comportamientos egoístas y calculadores en procura de maximizar sus ventajas individuales compitiendo entre sí. Todo lo cual afirmaban que llevaría naturalmente a un equilibrio general donde todas las demandas, como dije, quedarían satisfechas. Por el contrario, con base en estas investigaciones, Karl Polanyi interpretó inductivamente que el sentido de las economías era lograr la subsistencia de la naturaleza y los seres humanos mediante un intercambio del hombre con el entorno natural y social, de modo que proporcionara los medios para satisfacer sus necesidades materiales. Y esto no se lograba mediante la sobreutilización del mercado, sino a través de la combinación de 5 principios de integración social del proceso económico que él encontró casi todos en todas las economías que investigó. El principio de reciprocidad, por ejemplo, simplificado por los bancos de sangre, uno da sin recibir nada a cambio, esperando que en el momento que necesite va a recibir. Es un sistema que no es como el de mercado, un toma y daca, o como el sistema previsional de reparto, donde uno aporta durante su vida activa, esperando jubilarse al final de su vida activa. O como es la minga en el mundo andino, donde todos ayudan a levantar el techo del vecino sabiendo que le van a ayudar a él cuando lo necesite. El principio de redistribución, el primero es de reciprocidad, el segundo de redistribución, que supone que en toda sociedad hay un centro en el cual se concentran una parte de los excedentes producidos para ser repartidos a los que no fueron beneficiados en ese periodo, de manera que nadie quede fuera de la sociedad o de la comunidad. Puede ser el Consejo de Ancianos en una comunidad indígena o puede ser el Estado Nacional en nuestras sociedades. El principio de intercambio es el tercero, que podía ser intercambio administrado o, ahora sí, de mercado. El de mercado, ya sabemos, es competencia de todos contra todos, con la oferta y la demanda rigiendo los intercambios y determinando los precios. Pero también hay un intercambio administrado, donde los intercambios se determinan por costumbre o por decisión administrativa. Por ejemplo, cuando se subsidia un insumo o un servicio público, o cuando se reparte gratuitamente servicios de educación o de salud. Esto no está, hay un intercambio ahí, pero no es por el mercado. Y el principio de la casa, de la economía doméstica, que implica una producción autárquica para el propio consumo, donde las comunidades y las familias son el ejemplo más inmediato que tenemos. Las economías investigadas por Karl Polanyi podían tener o no mercado, o tenerlo en diversos grados, pero ninguna había llegado a ser organizada exclusivamente por el mercado. Más aún, Polanyi mostró que el sistema de mercados no era una institución universal como pretendía el liberalismo, sino que había sido una construcción histórica, iniciada en Inglaterra con los violentos acercamientos en el siglo XV, impulsada por la violencia, separando a los trabajadores campesinos de los propietarios privados de las tierras, convirtiendo las capacidades humanas en fuerzas de trabajo, la naturaleza en tierra, a ser tratados como mercancías ficticias con sus correspondientes precios, salario para el trabajo y renta para la tierra, determinados por sus mercados. Y concluía que si se le permitiera al sistema de mercado generalizarse como sistema de intercambio libremente autorregulado por la oferta y la demanda,
conduciría a caos catastrófico. En resumen, Polanyi planteó que una economía de mercado perfecto era una utopía y que el intento de realizarla que proponía el liberalismo sería destructivo de la sociedad y de la vida en general, que no cumpliría con asegurar el sustento de los seres humanos. Hoy la obra de Karl Polanyi ha adquirido actualidad porque sus ideas parecen haber sido escritas para responder al neoliberalismo. Aquí se abren otras líneas de investigación. Por lo pronto, las ideas de Karl Polanyi deben ser actualizadas y situadas, concretamente en nuestro caso en América Latina. Así hay que tener en cuenta las transformaciones que han experimentado nuestras economías y sociedades en los últimos 100 años que llevaron a un desarrollo capitalista truncado y partir de la posición periférica de nuestra región, en lo que Wallerstein califica como una transición epocal del sistema mundo con trayectoria incierta. Nos toca entonces, en primer lugar, sacar a luz los esquemas mentales vigentes propios del neoliberalismo, que en buena medida, ya fuera del campo académico, han devenido en un sentido común naturalizador de la realidad actual. Y en segundo lugar, construir un esquema conceptual lógicamente consistente y empíricamente fundado, contrahegemónico, que permita pensar que otra economía es posible. Doctorandos o no, podemos ir haciendo contribuciones a una agenda de investigación y acción colectiva, manteniéndonos conectados para sistematizar lo aprendido. Para completar esta agenda, más allá del neoliberalismo que ya lleva 5 décadas de desarrollo, deberíamos estar alertas y comenzar a hacer la crítica de las propuestas extremas de las nuevas derechas que ya están gobernando en Argentina y que cuentan con partidos que aspiran al poder por vía eleccionaria en Chile, Colombia, El Salvador y otros. Ya sea que se trate de las derechas que proponen la destrucción universal del Estado social y regulador o las que proponen dobles estándares, como el caso del trumpismo, proteccionismo para Estados Unidos y libre mercado para la periferia. En esto hay que tener en cuenta que se trata de un fenómeno global por el que las nuevas derechas son candidatas para gobernar en España, Italia, Francia, Austria, Bélgica, Hungría y otros países europeos. En cualquier caso, una hegemonía de las nuevas derechas marcará el fin de la propuesta de capitalismo democrático que planteaba el liberalismo político y el intento de establecer una plutocracia, un gobierno de los ricos. Pero aquí me pregunto, y les pregunto, si no tenemos que reconocer también la obsolescencia parcial de los esquemas mentales de la democracia representativa formal, en la que los elegidos mandan mandando y no obedeciendo, como dicen los zapatistas, así como la obsolescencia de los esquemas mentales propios del neodesarrollismo latinoamericano. Por ejemplo, que en un contexto de globalización del capital se confíe en la formación de una burguesía nacional orientada al mercado interno y en la redistribución por derrame y el consumo como principal mecanismo integrador de la sociedad, o que se siga aspirando a la modernidad homogeneizante, cuando los movimientos feministas y la decolonialidad proponen no tanto otra economía en singular como un pluriverso de otras economías. Para dar un caso elemental, en el caso de la Revolución Ciudadana de Ecuador, mientras los movimientos sociales llevaron a una constituyente en que la economía popular y solidaria jugaba un papel fundamental, su presidente en un país presidencialista, Rafael Correa, rechazó la propuesta indígena de una educación bilingüe porque pensaba que era retardataria. O sea, no es nada fácil avanzar en ese reconocimiento de la pluriculturalidad. Bien, en el corto tiempo que me queda voy a presentar esquemáticamente algunas de las ideas que han venido desarrollándose en las décadas recientes en América Latina y Europa bajo el paraguas abarcativo de la economía social y solidaria. Nos inscribimos en la ya mencionada corriente de economía sustantiva originada en Polanyi, explicitando y agregando varios principios adicionales de integración social del proceso económico. A saber, el principio de producción, que implica la participación de todas y todos los trabajadores en la división social del trabajo de transformación de la naturaleza, que es el principal principio de integración social de las personas, el trabajo.
hoy puesto en jaque por el neoliberalismo. Luego, el principio de distribución primaria y redistribución de la riqueza, indispensables para asegurar una mayor igualdad y atender a la pobreza, donde el compromiso por los estados de garantizar los derechos humanos es un modo de institucionalización fundamental de esos objetivos. Derechos humanos que están bajo el ataque del neoliberalismo. El principio de consumo privado y colectivo, que no se limita al uso de bienes y servicios, sino que incluye los modos de definición de las necesidades y deseos legítimos de todas y todos. El principio de la economía de la casa, hoy extendida a la casa común, a los comunes, desde los espacios públicos urbanos hasta la Amazonía. A esto sumamos finalmente el principio de coordinación del proceso económico, que se disputa si es el mercado, si es el Estado, si es la sociedad o la comunidad organizada, o qué combinación de ellos. Ahora bien, cuando hablamos de economía social, no nos referimos a la definición muy generalizada de origen europeo y de larga data, es decir, al conjunto de las formas cooperativas, mutuales y asociaciones, ni tampoco a la noción de que es la economía de y para los pobres, sino que adjetivamos toda la economía como social, para dejar claro que la conceptualizamos como un hecho multidimensional que está en mayor o menor grado encastrado en la sociedad. Lo que nos diferencia de la teoría de la economía de mercado propia del neoliberalismo, que pretende la fragmentación teórica y práctica de la vida en esferas separadas, y que postula que lo racional es que la esfera económica, como sistema de mercado libre, sea regida por sus propias leyes mecánicas, autónomas respecto a lo social, lo político, lo multicultural. Desde el punto de vista de la acción proponemos que ante la propuesta neoliberal de propiciar la competencia de todos contra todos en el mercado, se trata en cambio de ampliar las relaciones solidarias, entre otras, las de trabajo autogestionado, de cooperación y complementariedad, las de reciprocidad, las de redistribución, las de comercio justo, las de cuidado mutuo y las de consumo responsable. En suma, se trata de construir una economía social y solidaria. Por otro lado, entendemos que la noción de economía mixta ya no puede limitarse a dos sectores. En cambio, sostenemos que hay que pensar desde la realidad evidente en una economía de tres sectores. Un sector de economía empresarial capitalista que tiene a las empresas de capital privado como su forma básica de organización, cuya lógica es la de la maximización de la ganancia y la acumulación de valor de mercado. Un sector de economía estatal o pública que tiene las unidades político-administrativas y fiscales y sus presupuestos como forma básica de organización, cuya lógica ideal es procurar el bien común mediante la redistribución, el impulso a la reciprocidad y la regulación del mercado, pero que puede ser utilizada para proteger y subsidiar al capital privado, nacional y extranjero, y para dar gobernabilidad a un sistema socialmente insostenible, asistiendo a los excluidos con políticas de apenas sobrevivencia. Política y economía están aquí claramente imbricadas. Y finalmente un sector de economía popular, es decir, la economía de las mayorías, de las y los trabajadores, de los que viven o quieren vivir de su trabajo, que tiene como célula básica de organización la unidad doméstica familiar o comunitaria, cuyo sentido inmediato es la reproducción ampliada, es decir, siempre mejor, de la vida de sus miembros. Nos referimos a los trabajadores asalariados, formales e informales, a los trabajadores autogestionados, rurales, urbanos, que producen para el mercado, ya sean emprendimientos individuales, familiares, comunitarios o libremente asociados, y al trabajo doméstico de producción para el autoconsumo. No se trata entonces del llamado sector informal, caracterizado como premoderno, atrasado e ilegal, que suele confundirse con la economía popular. Ahora bien, destacamos que construir otra economía que cumpla con el sentido de reproducir la vida implica expandir la solidaridad en sus relaciones. ¿Qué entendemos por solidaridad económica? Tanto el imperativo moral e incluso religioso de reconocer al otro y ayudarle a resolver sus necesidades, lo que puede ser unilateral, filantrópico o simétrico, como una solidaridad orgánica entre actores que por propia conveniencia cooperan, se complementan en sus trabajos y producciones
participan en redes de ayuda mutua y se unen para reivindicar condiciones de interés compartido. Una economía solidaria incluye acciones y relaciones solidarias en los tres sectores de la economía mixta. Pero aquí queremos destacar que su construcción implica en particular el tránsito desde una economía popular realmente existente, en general no solidaria, pues la economía popular propia del capitalismo, hacia una economía popular solidaria. Esta es una propuesta disruptiva para el sentido común, que consideramos de creciente relevancia dadas las tendencias irreversibles del mercado de trabajo que ya mencionamos. Es una propuesta que no reduce la economía popular a las actividades residuales o intersticiales de los trabajadores excluidos o empobrecidos, sino que destaca y propone potenciar su aporte a la economía en su conjunto. Es una propuesta que enfrenta un contexto hostil, hegemonizado por el proyecto neoliberal de mercado total, de despolitización, mercantilización y homogenización de todas las esferas de la vida. Y que en otro orden, esa propuesta ha sido valorada en su cabal dimensión por el neodesarrollismo. No ha sido valorada en su cabal dimensión por el neodesarrollismo. Cuando decimos vida, no nos limitamos a la vida biológica, sino que significamos vida digna en sociedad, buen vivir, como mencionó Jorge. Una vida no alimentada por un consumismo cuantitativista irresponsable, traccionado compulsivamente por el deseo y la ansiedad por poseer más y más medios de consumo, lo que se llama elípticamente nivel de vida, sino por un consumo ético, con satisfactores de calidad comunitaria y social, responsable de sus efectos sociales y sobre la naturaleza, con austeridad, a la vez que con igualación del acceso de todos a los bienes y servicios necesarios para una vida digna, acceso que implica acabar con la exclusión del mercado de trabajo, una redistribución progresiva del ingreso y de los medios de producción y la distribución subsidiada o gratuita de bienes públicos como la salud y la educación. Además, significa aplicar ese principio ético a todas las relaciones humanas, en particular a la calidad social del trabajo, que es de por sí un satisfactor fundamental de las necesidades. Cuando decimos satisfactores, implicamos que no se trata de meramente acceder a bienes y servicios, sino de realizar modos sinérgicos de satisfacción de las múltiples necesidades, a la vez que produciendo relaciones de proximidad y entretejiendo comunidad y sociedad, siguiendo una racionalidad reproductiva. Esto es fundamental cuando tenemos en cuenta que la pobreza no es solo un problema de ingreso y acceso a bienes de consumo, sino que es un fenómeno multidimensional como es la vida. Perdón. Tengo que ir rápido porque el tiempo no me alcanza. Ahora podemos preguntarnos, ¿cuál es el punto de partida empírico de la construcción de otra economía social y solidaria, y en particular de una economía popular solidaria? El punto de partida es la economía mixta del capitalismo periférico, que es estructuralmente heterogénea, con la institucionalidad estatal solidaria que supimos conseguir, hoy amenazada, si es que no ya arrasada por las nuevas derechas, integrada de manera subordinada al mercado global y dirigida a la recomposición de un modelo primario exportador, desindustrializado y sometido a una deuda impagable. Una economía mixta con un sector de economía popular, en general poco solidaria, si es que no salvajemente competitiva en la lucha por la supervivencia. Desde la perspectiva de la economía popular en lo que hace a la actividad económica autogestionada por sus trabajadores, tal construcción requiere pensar y actuar colectivamente en tres niveles de acción de complejidad creciente. Primero, el nivel micro socioeconómico, de promoción de emprendimientos pequeños, medianos o grandes, de individuos o grupos autogestionados asociados, el que es un nivel imprescindible para atender de manera directa a la urgencia de la exclusión, la pobreza y la desesperanza, operando sobre la vida cotidiana de las y los trabajadores que involucra y enraizando los valores de la solidaridad. Segundo, el nivel mesosocioeconómico, el de las articulaciones y cooperaciones sectoriales y territoriales entre emprendimientos y de estos con su base natural compartida, un nivel que construye organización de base
reconocimiento mutuo y comunidad, que es necesario para dar viabilidad a la masa de emprendimientos autogestionados y para potenciar la eficacia de la economía popular. Entre otras cosas, a este nivel se requiere, por un lado, participar del mercado compitiendo con el capital y en actividades en que eso sea factible, ya sea por costos o por calidad de los productos, pugnando por términos justos de intercambio comercial y del valor de los salarios reales, y por otro lado, ampliar la autarquía de los territorios de la economía popular, con las consignas de seguridad alimentaria, energética, con monedas sociales y finanzas solidarias locales. Asimismo, ganar en autonomía para un gobierno local participativo y ganar poder para reivindicar y gestionar, entre otras políticas públicas, las prácticas reguladoras del mercado por el Estado, el acceso a bienes públicos de calidad como la salud y la educación, y a condiciones de la producción como la tierra rural, el suelo urbano y conocimiento científico. Y tercer nivel, el nivel sistémico, el de la economía mixta en su conjunto y su contexto global, en el que participen actores colectivos de la economía social solidaria, incidiendo en las decisiones regionales o sectoriales que se toman en el espacio público, estatal o social, por ejemplo, debatiendo las políticas impositivas o las de salarios, o participando en redes de economía social solidaria en espacios como eran los de UNASUR, la CELAC o los BRICS, o confrontando políticas de importación de mercancías baratas de China, favoreciendo el desarrollo nacional endógeno con mayor autarquía y desconexión de las fuerzas globales, como proponía Samir Amin. Siendo la actual crisis social y sociológica y ecológica un resultado de poderosas fuerzas globales y sus componentes nacionales, siendo trabajadores miembros de la economía popular, podemos participar colectivamente en luchas a esos niveles, pero sobre todo desde los territorios, no solo criticando y reivindicando, sino construyendo firmes bases económicas alternativas para la sustentación de la vida. Ahora nos pregunto, ¿es esto idealismo, una utopía ilusoria sin bases empíricas, o es una utopía real? Aquí tenemos otro importante tema a investigar, la relación entre utopía y la acción transformadora. La respuesta a esta pregunta es que no es una utopía. Y para fundamentarlo se precisa reconocer las innumerables experiencias existentes y sostenidas de economía social solidaria, pequeñas, medianas y muy grandes, como para dar solo unos ejemplos. La organización ejemplar de 800.000 habitantes en Villa El Salvador, en Lima, o la red global de programadores que trabajan con relaciones de reciprocidad, los que inventaron y ofrecieron gratuitamente el sistema operativo Linux compitiendo con Microsoft, o cooperativas mutuales con 100.000 miembros como Secosola en Venezuela, o las queseras de Bolívar o Maquita Cuyunqui en Ecuador, o enormes ferias de alcance latinoamericano como La Salada en Argentina. En esto tenemos identificadas innumerables experiencias que ejemplifican la diversidad de actividades orientadas a resolver las necesidades de las mayorías, que muestran el potencial de la economía de los trabajadores, como la recuperación de empresas quebradas, la producción de vivienda, infraestructura y hábitat, la producción de productos como alimentos, textiles, calzado, herramientas, generación y distribución de energías limpias, la prestación de servicios de finanzas solidarias, de educación, de salud, de transporte, de turismo, de comunicación, participar en el diseño y gestión de políticas públicas, o constituyendo movimientos de economía popular de alcance mundial, como el movimiento de los trabajadores sin tierra y la vía campesina. No sigo más porque se llevaría toda la tarde. En los países en que aún gobierna o en los que llegue a recomponerse un proyecto de gobierno nacional popular, esperaríamos que, a diferencia de su política de principios de siglo, se supere el enfoque estadocentrista con su perspectiva de neodesarrollismo modernizante y que, más allá de expandir las tradicionales cooperativas, mutuales y asociaciones, se inventen nuevas formas de organización de la economía popular sociocéntricas, ni mercado ni estadocéntricas. Analizar críticamente la evolución histórica de las políticas públicas expresamente dirigidas a la economía popular es otra línea de investigación que considero necesaria. En cualquier coyuntura se trata de que, y esto es central, desde Estado y sociedad se asuma como objetivo la construcción de una economía popular solidaria, valorando su potencial como fuerza productiva
y de transformación social. En esto hay que tener en cuenta que las nuevas derechas reducirán drásticamente la capacidad de captación estatal de excedente que podría dirigirse al desarrollo de una economía popular solidaria, por lo que la generación y reinversión de excedente tendrá que ser un objetivo de los sectores más productivos de la economía popular solidaria. Justamente otra línea de investigación sería sobre la capacidad de la economía popular solidaria para generar excedentes necesarios para su reproducción ampliada. Como comunidad en busca de otra economía, enfrentamos entonces el desafío que nos plantea la nueva fase del capitalismo, que requiere claridad conceptual para pensar lo posible y deseable, y requiere también reconocer y aprender de la historia de experiencias sustentables de la economía social y solidaria, para acompañar como intelectuales a las fuerzas populares en la tarea de proponer a los actores de base alternativas económicas realistas, creíbles, pensando y actuando no solo a nivel micro, sino también a nivel meso y sistémico, sabiendo que no hay cartillas infalibles, sino que haremos camino al andar. Así, son fundamentales la plausibilidad teórica, la demostración práctica de la eficacia de las propuestas y su validación moral. Por ejemplo, que la dignidad, que el trabajo por cuenta propia es digno. Hay que cambiar la moral que indica que ese trabajo no es digno como el asalariado. Tanto para los actores de la economía popular como para la sociedad en su conjunto, en un momento en que la incertidumbre, la inseguridad, la desconfianza y el miedo son instrumentados por las derechas, ahora manipulando las redes sociales. Esto también es importante para no aceptar el asistencialismo clientelista como única opción a la pobreza y a la exclusión. En el orden territorial local se trata de trabajar desde la base de la economía popular, construyendo un archipiélago de territorios libres de neoliberalismo, cavando trincheras en lo que será una confrontación prolongada. Pensemos que si llevó décadas industrializar a nuestros países, llevará décadas, esperemos que menos, construir una economía social solidaria. Cuando decimos territorio, no nos referimos a un segmento geográfico de la base natural y de la base construida de la sociedad, sino a un entramado de relaciones de proximidad económicas, culturales, políticas, afectivas entre las personas y de estas con la naturaleza. Ahora bien, queremos advertir que dependiendo de cada situación concreta, los avances que se logran en expandir la solidaridad económica desde la sociedad organizada o mediada por el Estado, y en particular en desarrollar el potencial de la economía popular solidaria, tal vez no alcancen en lo inmediato para impulsar la transformación de la economía como un todo, pero que en el peor de los casos asegurarán una mejor base socioeconómica para esa transformación y una vida más digna para y los trabajadores. Termino con una breve referencia a la dimensión política y la cuestión del sujeto. Otra economía resultará de una construcción política, voluntaria, por parte de las fuerzas sociales organizadas, en este caso de aquellas cuya existencia está amenazada por el proyecto neoliberal o el anarcocapitalismo. Esto requiere la conformación de sujetos colectivos enfrentados al neoliberalismo y sus representantes, con una diversidad de intereses articulados como un pueblo, impulsando transversalmente la orientación social y solidaria de las reivindicaciones económicas de movimientos y sectores populares, democratizando al sistema de representación política y social y al Estado, y fortaleciendo la presencia activa y con autonomía relativa de viejos y nuevos movimientos socioculturales, los que han hecho propuestas que aportan a la idea de que otra economía con diversidad es posible. No hay que inventar la pólvora. Tenemos una larga historia de críticas a la economía de mercado y de planteos alternativos. Me refiero a los movimientos sociales y corrientes de pensamiento que convocó a principios del siglo el Foro Social Mundial. El feminismo, el comunitarismo indígena decolonial, el campesinismo y el ecologismo, entre otros, al socialismo, el anarquismo, a los que debemos sumar el cooperativismo, el mutualismo y el sindicalismo histórico, de los que se espera que asuman la afinidad de clase con la masa de trabajadores autogestionados, a lo que debe agregarse el desafío de reconocer la dimensión religiosa y performativa de la cultura popular latinoamericana, con sus vectores de la doctrina social de la Iglesia Católica, la teología de la liberación y su variante como teología del pueblo del Papa Francisco,
en concordancia con algunas corrientes del protestantismo, que están en pugna con la propuesta neopentecostal que predica el individualismo neoliberal. Esto supone una lucha cultural situada, como diría Mariátegui y Gramsci, en confrontación con las nuevas técnicas de la psicopolítica, que en la lucha por la hegemonía buscan un consentimiento pasivo, generando miedo, actuando directamente sobre los sentimientos y las pasiones, fomentando el odio que profundiza grietas en el campo popular entre los trabajadores formales incluidos en el mercado de trabajo y los excluidos, entre los sectores medios y los pobres indigentes, entre mujeres y varones, entre indios, mestizos, negros y blancos. Esa lucha implica contrarrestar el sentido común que naturaliza el sistema capitalista, sentido común que elude pasar por la comprensión y el saber sobre la historia y la ampliación de lo que es posible. Por nuestro lado, las prácticas políticas contrahegemónicas deben hacer la crítica de ese sentido común y buscar un consenso activo de la ciudadanía, lo que se refuerza si los actores de base y sus organizaciones participan en el pensamiento crítico y en las prácticas públicas de construcción de una economía solidaria que permita de manera evidente la reproducción y desarrollo de la vida con dignidad. En esto juega un papel importante la comprensión de que las tendencias estructurales en marcha impedirán la generalización de lo que los trabajadores consideran en general el paradigma del trabajo digno, es decir, el trabajo asalariado formal, por lo que será necesario ampliar o inventar otras formas de integración social por el trabajo. En la sociedad de la exclusión, la política es lucha contra la hegemonía de la ideología neoliberal y ahora de la utopía narcocapitalista. Dados los nuevos comportamientos políticos de nuestras ciudadanías, creo que tendremos que incluir en nuestras investigaciones tanto la contingencia, lo impredecible, como las consecuencias sobre el comportamiento del cambio en el peso relativo del determinismo de los intereses materiales con relación a los determinismos que analiza la psicología social, incluso para los sectores en condiciones de pobreza extrema, explicando, por ejemplo, por qué votan a las nuevas derechas. El desafío político académico, termino, es construir a pensar otra economía, como base de propuestas de acción plausibles, eficaces para la lucha contrahegemónica, contracultural, y en esa dirección tengo expectativas muy positivas sobre la contribución ayornada de este doctorado en colaboración solidaria con otros programas latinoamericanos de posgrado, reelaborando el mundo de las ideas económicas en aras de la emancipación humana. Todo esto es complejo y difícil, pero ¿quién quiere objetivos fáciles? Además, no estamos solos. Muchas gracias. Bueno, impecable ambos. Muchísimas gracias. Y llevamos 1:30 de actividad. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, vamos a dar un espacio breve para que se genere algún intercambio. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario, este es el momento. Puede levantar la mano o escribir su pregunta por el chat. Bueno, ahí tenemos a Pablo y luego a Juan Carlos. Así que, muy bien. Pablo, comenzá, por favor. Sí, hola, ¿me escuchan? Funciona mal tengo poca, ¿cómo es? Se te Banda escucha. ancha. Ahí Se está, te bueno. escucha, no hay problema. No, yo la verdad que me da mucho, es un espacio para reflexionar, tanto lo que dijo Jorge como José Luis. Lo mío es más que nada acercar una información. Creo que ya se la dije a Jorge hace un tiempo, bien en la coyuntura. Yo me muevo más en el mundo de asociaciones civiles y fundaciones. Mi conocimiento sobre la economía social es muy básico, digamos. Por eso
aprecio mucho estos contactos y reuniones que tengo con Gustavo Sosa del Instituto de Economía Social. Lo que les quería contar, que creo puede ser de interés, nos propusimos hace poco juntar lo que llamamos los dos universos del tercer sector, es decir, el área de cooperativas y mutuales y el área de asociaciones y fundaciones, que normalmente caminan por senderos separados, digamos, ¿no? Entre otras cosas porque tienen sus particularidades, digamos, ¿no? Pero hay una sensación de muchos de nosotros de que estamos amenazados por este gobierno, digamos, que ya ha dado, digamos, señales de que está totalmente en contra de las actividades solidarias, el voluntariado, por todo lo que explicó José Luis y Jorge, ¿no? O sea, una concepción absolutamente individualista. Por lo tanto, la concepción de entidades sin fines de lucro y del voluntariado son ideológicamente enemigas de este gobierno. Entonces, ya nos han llegado rumores de algunas intenciones hacia golpearle al sector. En el tema de mutuales, bueno, conoce mucho más Jorge y otros colegas, y un tema que sí yo vengo siguiendo de cerca es la privatización de las asociaciones civiles, es decir, la famosa SAD, para que entren los capitales árabes a comprar todos los clubes, ya sea de fútbol o de otros deportes. Y han, como ustedes saben, han reformado la normativa de la Inspección de Justicia para habilitar que las asociaciones civiles empiecen a funcionar con un mecanismo capitalista 100%, digamos, de mercado, gerenciamiento, etcétera. Entonces, quería contarles nada más que esta preocupación que tenemos muchos de nosotros nos llevó a hacer una reunión, hará 4 semanas más o menos, que la impulsó Gustavo Sosa y Mario Reuter del CEDES, economista, y nos reunimos un núcleo de 12 o 14 compañeros, colegas, de lo que yo llamo los dos universos, digamos, ¿no? De las organizaciones sin fines de lucro. Más que nada de ponernos en guardia ante posibles nuevos intentos de este gobierno absolutamente increíble, ¿no? De esta pesadilla. Entonces, contarles eso, de que hemos hecho un pequeño nucleamiento, medio informal, o sea, de gente que conozco yo y de gente que conoce Gustavo, de organizaciones, en primer lugar, para intercambiar información, que es bastante importante porque, como yo dije, del lado de asociaciones y fundaciones conocemos poco lo que pasa en el mundo de las cooperativas y las mutuales, ¿no? Entonces, bueno, contarles esto y las cosas que vayan saliendo, en primer lugar, se las transmitiré a Jorge y a Gustavo y José Luis, obviamente. Contarles eso y agradecerles mucho este espacio para reflexionar, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Tiene la palabra Juan Carlos y luego Noelia. Juan Carlos, no lo escucho. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. No, creo que para Jorge le quería preguntar sobre todo, para poder poner los productos de las cooperativas que ya sea de servicios o de productos, se necesita publicidad. Yo no sé cómo engancha este asunto porque las agencias publicitarias son netamente capitalistas. No sé si hay agencias publicitarias cooperativas. Y eso es un problema, me imagino, para poder competir en el mercado, para poder poner a disposición de los consumidores tanto bienes como servicios, ¿no? No sé si se entendió la pregunta o la duda que tengo. Sí, la pregunta es para mí, gracias Juan Carlos, Juancho, para mí, gracias por estar también.
Mira, hay estructuras cooperativas que se dedican a la comunicación. Lo que sucede muchas veces es que las cooperativas tienen producciones no en gran escala, que se hace difícil la distribución a un radio geográfico inmenso, muy grande, ¿no? Todo por la escala que tienen de producción. Hay cooperativas muy grandes, que son las, pero no son muchísimas. Y hay muchas cooperativas de producción artesanal, de producción local, de producción de baja cantidad, más vinculado a al consumo, digamos, casero, por decir algo, como si fuera algo más artesanal, que no tiene una gran producción y tiene calidad, ¿no? Una de las cosas que se está profundizando en las cooperativas es la producción orgánica, que no por casualidad las grandes empresas les resulta difícil porque tienen que tener gran escala de producción. Entonces, ahí está la posibilidad. Y a lo mejor uno va a encontrar los productos en lugares muy locales y no en general en todo el país. Hay una cooperativa muy grande, digamos, en Argentina, la Obrera, que tiene alrededor de unos 200 sucursales, supermercados, que está tratando de hacer compras parciales por lugares, por regiones, para poder hacerse de la producción local. Porque si hace una compra muy grande, lo saca fuera de escala cualquier cooperativa que tiene una producción casi artesanal, ¿no? Entonces es el tema de cómo ocupar las góndolas, ¿no? Bueno, a lo mejor no te entendí mucho la pregunta, pero puede ir para ahí. Noelia. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Porque tengo auriculares. ¿Se escucha? Se escucha perfecto. Bueno, gracias por esta oportunidad. Gracias, Jorge y José Luis. La verdad que es una oportunidad, sobre todo en este momento, que en lo personal lo vivo como un proceso de bastante angustia y poder encontrarnos a charlar me parece muy, muy importante. Yo quería hacer un aporte, una reflexión, una pregunta que tengo dando vueltas desde que leí un libro que se llama Desertemos, de Bifo Berardi, que plantea un poco la deserción como estrategia política. Y cuando lo leía me resonaba mucho la historia, ¿no?, de la economía social popular, la economía solidaria, y pensaba si no es también una estrategia política esto de la deserción, haber quedado un poco al margen de la historia, de las grandes discusiones de los grupos, de las ideologías políticas, y en este principio que surgió del campo de la praxis, que es de la neutralidad, sí las entidades no han tenido una estrategia de desertar del sistema capitalista y de sus modos de producción y de sus formas. Y también esto se vincula con un recorrido histórico que José Luis lo señalaba con el buen vivir de los pueblos indígenas. Entonces, me preguntaba esto, si también en los tiempos actuales también no puede ser una estrategia la deserción, o en cuanto a nuestra historia también no ha sido la de desertar del proceso civilizatorio neoliberal. ¿Va como reflexión o como pregunta? No, es como pregunta, como reflexión y también como diálogo, digamos. José Luis, no sé si querés responder vos. Estás muteado, estás silenciado, José Luis. Refiriendo incluso a las dos preguntas anteriores, a los comentarios anteriores, lo que decía Pablo, lo que plantea es un claro ejemplo de lo que teóricamente llamábamos la propuesta de mercantilización de la vida. O sea, esto de llegar a las asociaciones de barrio, los clubes deportivos, todas las organizaciones de base que no tienen un sentido lucrativo,
es propósito del neoliberalismo y sobre todo del anarcocapitalismo. Así que qué bueno que haya organización y defensa de ese nivel, que es muy importante. Con respecto a lo de la propaganda o la publicidad, me parece que es importante, para contribuir a la problemática, pensar en términos de marca. O sea, sectores de la economía popular solidaria que pueden inventar una marca, distinguirse con una marca, es un elemento importante de la comercialización. En Ecuador hay muchas experiencias de ese tipo. Me parece que es un tema a tener en cuenta cómo se define una marca. Lo mismo, el problema de la comercialización pasa también por políticas públicas. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, había una ley, ahora todo eso ha cambiado, que obligaba a los supermercados a poner un porcentaje de la superficie de sus góndolas a disposición de la economía popular. Con la comercialización se resuelve en parte por la propaganda, por la comunicación, pero también por ese tipo de relaciones. Y finalmente, si entendí bien, esto de desistir, ¿no? Era lo que planteó Noelia. Yo creo que tiene que ver con el concepto de desconexión de Samir Amin. O sea, para poder crecer, para poder desarrollar, para poder profundizar otras formas económicas, un mecanismo es desconectarlas del mercado libre, sobre todo global. Esto, si lo llamamos deserción, no sé si es la mejor palabra. Desconexión es la que usa Samir Amin, que a mí me parece bueno. Que no quiere decir aislarse, sino poner barreras. Por ejemplo, crear una cultura del compre local. Es una manera de desconectarse del mercado competitivo nacional o internacional, para dar un ejemplo. Bueno, es un comentario nomás, no una respuesta. Federico. Buenas tardes a todos y a todas. Un gran saludo desde Colombia. Es un placer estar acá. Me llamo Federico Parra. Trabajo en una organización que se llama Mujeres en Empleo Informal. Hemos tenido mucho trabajo cercano a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular en Argentina. Tengo una pregunta para José Luis y para Jorge. Primero, agradecerles muchísimo por este intercambio magistral muy profundo. Ustedes bien han dicho que hay una crisis, llamémoslo así, de este nivel macro, de un multilateralismo que no ha representado a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular históricamente, sino que ha estado muy ligado al empleo pleno, a los derechos humanos, a una cantidad de cosas que no necesariamente se produjeron de abajo hacia arriba, pero que eran instrumentos de autorregulación. Hoy vemos cómo hay negacionismo ambiental, hay un descrédito de los derechos humanos. Lo que está pasando en Gaza, en Ucrania, no tiene la mediación de Naciones Unidas, sino del señor Trump. Una descapitalización sistemática de escenarios de regulación como la Comisión o el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y particularmente la Organización Internacional del Trabajo. Eso que estaba ya lejos, pero que servía de alguna manera produciendo significados de regulación, estándares laborales o por lo menos rutas de transición hacia lo que se llama trabajo decente con todos los problemas que tiene esa categoría, hoy está desapareciendo. Y los movimientos sociales y las organizaciones de la economía social y solidaria y las estructuras de la economía popular no llegan o no pueden hacer parte de ese diálogo social, de debate, si se quiere, o de la oportunidad de llegar a estas arenas de producción de sentido. Quiero preguntarles por el papel que puede eventualmente tener el sindicalismo, el papel que puede tener el cooperativismo tradicional o las formas mediante las cuales los movimientos sociales pueden empezar a unificar ese sentido para llegar a estos escenarios de pugna que están en crisis y que de alguna manera también presenta una oportunidad lo que está pasando para que no sea una voz, digamos, hegemónica tradicional. Muchas gracias. Bueno, el diálogo
Yo creo que algo planteo, por lo menos insinué, como un diálogo entre la economía popular, el sindicalismo y el cooperativismo. Y involucro a los movimientos sociales, si lo tengo que introducir más que desde el lugar social, desde el lugar económico, lo involucraría dentro de la economía popular. Y los movimientos sociales, de alguna manera, sus manifestaciones han sido movimientos de ideas políticas, de reivindicaciones, y no han tomado una organización económica, y serían el sindicalismo y el cooperativismo quienes tienen que recoger ese guante y llevarlos solidariamente al campo de la economía. Yo planteé la dificultad que tiene el cooperativismo de no verse a sí mismo el tema del trabajo en su profundidad, es decir, no todas son cooperativas de trabajo, que es la que más entienden desde el lugar del problema de la ocupación y del hacerse de una tarea como para poder vivir dignamente. Y el sindicalismo tradicional, que está, a mi criterio, en retirada como un refugio para conservar los puestos de trabajo que tienen y no como una ofensiva, ¿no? Es decir, lo que estás planteando, Federico, me parece a mí muy importante, que es los puntos de encuentro estratégicos entre la economía social, entre el sindicalismo y entre los movimientos sociales, ¿no? Involucra a los movimientos sociales dentro del concepto amplio de economía popular. Que eso es mayoría, es decir, si sumamos la gente, eso es mayoría, hay que meterse en todos los espacios posibles. Y esa introducción que hiciste, digamos, donde hablaste de todo el tema internacional, del tema de Gaza, del tema de Ucrania, de las distintas varas que se mide a uno y a otro, acaba de ocurrir un acontecimiento que va a tener cierto impacto, ¿no? Que es la elección de un alcalde en Nueva York, la ciudad más importante de Estados Unidos, que es inmigrante y musulmán, ¿no? Es decir, siendo que ese espacio en algún momento votó bastante a Trump, ahora ha votado a alguien totalmente distinto, digamos, musulmán, inmigrante, joven, digamos, 34 años. No digo que eso va a cambiar ni alterar la esencia de la cosa, pero sí va a poner otra mirada por lo menos. ¿Y puedo agregar algo, Jorge? Sí, dale. Yo creo que hay un tema que es el siguiente. Los que empujamos la posibilidad de otra economía, de formas asociativas, de formas cooperativas, de formas redes, complementariedades, etcétera, podríamos pensar que tenemos que organizarnos como un movimiento pro otra economía al lado del movimiento feminista, el movimiento indígena, el movimiento ecologista, etcétera. Lo que yo planteo es que tenemos que ser transversales, o sea que tenemos que trabajar con las compañeras y compañeros de los movimientos, integrarnos a esos movimientos. Entonces, si alguien es feminista, por ejemplo, y asume la agenda de otra economía, lo relaciona con la problemática más específica de las compañeras. Por ejemplo, el feminismo plantea una propuesta económica muy clara, que es el reconocimiento de la economía del cuidado. Entonces está haciendo una contribución a la búsqueda de otra economía como movimiento feminista, no pierde su especificidad. O el movimiento indígena plantea la posibilidad de una comunidad, una economía comunitaria. O el ecologismo está desarrollando mucho la necesidad de pensar en términos de los comunes, de cómo se va a manejar, no puede manejarse con una cooperativa o con una asociación o con una empresa por cuenta propia, la Amazonía, de cómo se gestiona eso, y no con el Estado tampoco. Entonces, toda una problemática que atraviesa. Entonces está el sindicalismo también como un movimiento, como dijo Jorge, pero yo me centraba sobre todo en los nuevos movimientos sociales, que no son solo de la economía popular, sino son de la economía social en su conjunto. Bueno, tenemos a Hilda y luego a Nandali. Y si les parece, cerramos la lista con las intervenciones de ellas dos
y las respuestas de Jorge y José Luis, dado que ya estamos en hora, ¿no? Vamos ya cerca de las 2 horas de actividad. Hilda, tenés la palabra. Estás muteada, Hilda, no se te escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, con respecto a lo que preguntaba Juan Carlos, esto de la comunicación con respecto al sector de la economía social y solidaria, existen algunos medios, por ejemplo, hay un medio digital federal en donde pueden encontrar toda la información del cooperativismo argentino, que es el portal de las cooperativas, así se llama, en donde hacen entrevistas a lo largo de todo el país a todas las cooperativas que tienen diferentes actividades y bueno, se publica y se le da en lo posible que sea masiva su reproducción o que llegue a mucho más, usuarios o personas. Después está Ansol, que también es una agencia de noticias solidarias, así que dentro de todo hay espacios en donde se publicita sobre todo a las cooperativas de trabajo, digamos. Después no tengo conocimientos también hay cooperativas de comunicación que se dedican también a esto de la publicidad, a todo lo que es el marketing, etcétera, ¿sí? No recuerdo los nombres, pero sí, tenemos algo, no es lo que quizás quisiéramos, pero sí, el portal de las cooperativas trabaja con mucho afán para publicar las actividades que las cooperativas realizan. Muchas gracias, Hilda. Nandalí. Sí, gracias. Hola, buenas tardes. Saludos desde México. La verdad fue un gusto escucharlos y les agradezco mucho su tiempo. Voy a intentar ser breve con mi pregunta porque creo que ya vamos cortos de tiempo. Bueno, en sí, considerando que en muchos países latinoamericanos las políticas públicas han tendido a entender el gasto social de manera compensatoria, digamos, o más bien lo orientan a mitigar los efectos del mercado, pero sin transformar como la lógica estructural que debería de guiarlo. En el marco de la economía social solidaria y frente a la crítica al neoliberalismo, a mí me gustaría preguntar qué criterios deberían guiar la asignación del gasto público para que no sea solo compensatorio o asistencial, sino estructurante de circuitos solidarios de producción, de consumo y de cuidado. ¿Puedo decir algo al respecto? Efectivamente, la mayoría de las políticas públicas no ven a la economía popular solidaria o la economía social solidaria como un sector potente, clave para el desarrollo nacional. Lo ven como algo así como un resto, ¿no? Y efectivamente en algunos países la economía social en el sentido tradicional ha logrado una institucionalización legal, cultural importante, pero siempre es vista como algo que está en un rincón, no es central. Lo que nosotros planteamos es que en la coyuntura actual y en lo que viene, el trabajo organizado por los mismos trabajadores va a tener que ser central. Eso implica cambiar la visión que tiene el Estado de lo que es la economía. Y efectivamente, como tú dices, que no sea una política para que aguante, una política para la gobernabilidad del sistema, sino una política de desarrollo, de reconocimiento del potencial de esa economía. Ahora, esto implica un cambio en la cultura pública, porque los mismos funcionarios que implementan políticas públicas para la economía popular solidaria, el caso de Ecuador es uno bastante reciente, si no entienden qué es la economía popular, lo que hacen es bajar programas verticalmente, pero no escuchan, no trabajan con los actores de la economía
popular solidario. Entonces, esto que tú planteas es no solo un cambio en el discurso de la política, sino un cambio en la cultura misma del sector público y un reconocimiento de que en esta coyuntura este sector no es para ser atendido porque es pobre y excluido, sino porque es fundamental para el desarrollo nacional emancipador. Si me permitís agregar alguna cosa adicional. Hay una gran diferencia en las posibilidades de desarrollo desde el Estado, en el diálogo que pueda tener en este momento con la economía social y popular en México que en el resto que en la mayoría de los países latinoamericanos, por compararlo así con Argentina, digamos. Yo creo que hay que aprovechar esos momentos en que el diálogo es posible, en que el diálogo es constructivo, con todas las desventajas que tiene, que comparto con José Luis. Muchas veces existen funcionarios históricos que se repiten y que no han entendido a la economía social y popular y que es difícil que de golpe cambien, pero que sí que es posible entrar a un diálogo desde otro lugar en función de una política general. Y desde aquí, por lo menos, se ve que el sentido de la política mexicana no tiene nada que ver con el sentido de la política de Argentina, ni nada que ver con lo que está pasando en el Ecuador en estos momentos, sino que hay otros puntos de encuentro que los pondría más dentro del espacio de lo que está pasando en Brasil, de lo que está pasando en Colombia en estos momentos, ¿no? Así que yo diría que es momento de aprovechar. Si la economía social y popular trabaja de abajo para arriba, pero si desde arriba uno encuentra alguna señal, tanto vinculado al financiamiento como a la promoción, inclusive tanto a hacer las compras públicas por parte del Estado, dinamizarían la producción esa compra pública. No es fácil, pero hay que aprovechar. Porque los momentos después de dificultades políticas en cualquier momento vienen. Así que ahora hay que acelerar. Y puedo agregar una cosita más al pasar, porque me tentó el planteo de que viene de México la pregunta. Hay una cantidad de instrumentos históricos que están como olvidados. Parece que la economía popular hay que atenderla con subsidios, con capacitación, etc. Si queremos apoyar la agricultura familiar, la agricultura campesina, que es parte de la economía popular, necesitamos reforma agraria. Necesitamos que los trabajadores tengan acceso a la tierra y al agua, por ejemplo, para dar un ejemplo. Hay que reestructurar el sistema financiero para que puedan tener... Sí, son cambios mayores. Uno habla en la Argentina hoy de reforma agraria y bueno, no te digo lo que le va a pasar, ¿no? Es decir, no se puede hablar de eso. Entonces hay toda una historia, hay una historia de búsquedas y de políticas que han sido como abandonadas y que tienen que ser recuperadas. Es que hay mucho para hacer en México, compañera. Muchas gracias. Las tierras comunales en México, que son todo un bien ahí latente, me parecen importantes para todo un proyecto de esta naturaleza. Bueno, excelente, excelente. Bueno, muchas gracias. En principio, muchas gracias a los disertantes, a Jorge, a José Luis. Muchas gracias a todos por haberse conectado, por haberse mantenido conectados, por las preguntas, por los comentarios. Bueno, estamos convencidos de que efectivamente esta es la clase de espacio que necesitamos para poder no solo soñar, sino llevar adelante esa transformación. Bueno, voy a detener la grabación y nos despedimos, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, muy bien. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, gracias. Gracias por permitirnos estar. Gracias. Chao, hasta luego.